Bueno, continuando con el cronograma, eh, presentamos al doctor David Requena. Perdón, ya. Él estudió su bachiller en la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la maestría en bioinformática, estudió maestría en bioinformática y biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctorado en biociencias de la Rockefeller, y es, perdón, doctorado en biociencias de la Rockefeller University en Nueva York, USA. Cuenta con múltiples premios en su trayectoria y más de 30 publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Su trabajo ha sido citado por las más prestigiosas instituciones del mundo, incluyendo la Scientific Background Document en los Premios Nobel de Medicina 2018. Actualmente labora en New York University y el New York Genome Center. Además, es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, Faculty Advisor de la RCG Perú y lidera el Bioinformatics Group in Multiomics and Immunology, Big Mind. Doy paso a su ponencia, doctor, titulado Inmunoinformática para combatir el cáncer y enfermedades infecciosas, aplicaciones en el Perú. Puede presentar, doctor Requena. Ya, Muchas gracias. muchas gracias. Entonces, todos pueden ver mi pantalla, imagino, me avisan en caso que no se pueda. Voy Sí, a doctor. correr un Sí, poquito doctor. por el tiempo. Entonces, hablar muy brevemente sobre mi trayectoria, porque ya lo hice el lunes. Lo que ya presentaste, ¿no? Mis estudios de pregrado, maestría, doctorado. Tuve la oportunidad de venir a estudiar acá a Rockefeller University. Actualmente soy investigador en el Permuter Cancer Center de NYU, en el New York Genome Center y lidero el grupo Big Mind de investigación en multiómica e inmunología, que es un grupo remoto de investigación que armé para justamente poder darle estos conocimientos, entrenar a chicos de Latinoamérica en general, con especial atención en Perú, en donde no hay tanta difusión de estas técnicas. Además, soy consultor en bioinformática en Rockefeller University, en bioinformática y bioestadística en Johns Hopkins University y presidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática, Faculty Advisor de RCG Perú. Y esto, o sea, son algunas de las cosas que pude ver acá en Rockefeller University al llegar, pues fue todo un shock. O sea, ver que hay un salón de premios Nobel en medicina que hasta ahora no he visto en ninguna otra universidad. Por algo se le conoce a Rockefeller como la cuna de la biociencia en Estados Unidos y la casa de los premios Nobel en medicina. Y no solamente tuve oportunidad de conocerlos, de tomar la fotito, sino de llevar clases con ellos, porque es todo un lujo estar acá, que tengas actualmente 7 profesores con premio Nobel dictando o investigando para 27 alumnos que entran por promoción cada año. Y además de sacar artículos con ellos, ya tengo un par de artículos con algunos premios Nobel. Bueno, y este es un breve resumen de mis 15 años de trayectoria. Entonces, ya van 32 artículos eh, publicados en buenas revistas. Bueno, esto está desactualizado, pero ya van más de 1650 citas. Una que fue de mucha alegría para mí fue que cuando entregan el Premio Nobel de Medicina el 2018 por el descubrimiento de la inmunoterapia y mencionan cuáles son los estudios de más impacto que salieron tras este descubrimiento, pues mencionan 5 y uno de esos era un estudio que hice con el Memorial Sloan Kettering con un amigo Diego Chowell. Eh, Tengo ya 16 premios internacionales que he venido ganando desde que estudiaba la carrera allá en San Marcos, algunos ya durante el doctorado, por diferentes asociaciones internacionales o norteamericanas en particular, 9 becas que me han permitido llegar acá de diferente modo, más de 60 charlas que he dado y más de 70 que he organizado en Perú.
24 proyectos, en 3 de ellos he sido investigador principal. Y mi investigación, si quieren ver más al detalle, pueden pues verla en ese QR. Y entre mis mentores, pues tuve el honor de ser guiado desde el segundo ciclo de la universidad por el profesor Walter Cabrera, que me presentó al profesor Carlos Castillo, que fue otro honor más grande porque él tiene 3 medallas a la ciencia por la Casa Blanca, que se las entregaron diferentes presidentes, es una leyenda viva de biomatemática. Luego el profesor luego el profesor José Segovia, que era uno de los pocos eh, peruanos que tenía un doctorado en biomatemática y que estaba en Perú, en ese entonces era director de Fondesit. En ellos primero me desarrollo en biomatemática. Luego, pues, por cosas de la vida, termino entrando a Farbet el 2009. Ahí me faltaba como un año para acabar la carrera aún, pero ya estaba trabajando como bioinformático. Me jaló el profesor Lenin Maturrano, que trabajaba en ese entonces, y luego entra el doctor Mirko, si no me equivoco, 2011 a inicios, y gracias a él, a sus enseñanzas, pude crecer mucho más en bioinformática. Además, Farbet me envió a diferentes capacitaciones en diferentes partes de Latinoamérica. Y gracias a Mirko también es que conozco a Patricia García, con quien hago mi maestría. Ella ha sido pues, ministra de Salud y la única, la única persona y la única mujer que es miembro de la Academia Norteamericana de Medicina. De, luego al profesor Morten Nielsen, que es uno de los padres de la inmunoinformática, y que en el 2014 salió en la lista de los 100 investigadores más influyentes del mundo, y el doctor Robert Gilman, ¿no? Que me lo considero pues como un abuelito. Es, he aprendido muchísimo de él, es un honor estar con él. Él ha formado más de 45 personas con PhD en Perú. Tiene un legado pues inmenso en investigación. Ha sido por un tiempo uno de los investigadores en tuberculosis más importantes del mundo. Gracias a ello es que cuando me lleva el doctor Gilman a Estados Unidos, yo me postulo a los doctorados. Entro a Rockefeller University y mi primer trabajo fue con John Loren Casanova, y quien entonces era su profesor asistente, que ahora es profesor en Mount Sinai, Yuval Itan. Con ellos saco un artículo bien rápido en 3 meses de primer autor, eh, desarrollando mi primer software. Y igual, son gigantes, ¿no? John Loren Casanova es uno de los 1000 autores más citados de la historia. Y luego paso a trabajar con Sandy Simon, ¿no? Con quien él de repente tiene eh, el logro más grande de todos ellos, porque con su investigación, si bien no gana un premio Nobel, o sea, él es el primer autor con el que le entregan el premio Nobel a su maestro Gunther Blauer, pero aparte con su investigación posterior, cuando cambia de área, él logra curar a su hija de un cáncer que no tenía ni tratamiento ni cura. Y eso creo que es el mayor logro de todos, ¿no? Y bueno, durante mi trayectoria he pasado por diferentes universidades, ¿no? San Marcos, Arizona State, Cayetano, Johns Hopkins, la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, Rockefeller, Cornell, y actualmente me encuentro en New York University. Bueno, hasta este entonces, o sea, todo parece como una historia de puro éxito, ¿no? O sea, muchos premios, o sea, me criaron gigantes, entonces todo iba a salir bien, ¿no? Y todo parece bien, o sea, cuando, no sé, me ven de repente dirigiendo la Sociedad Peruana de Bioinformática, asesorando a RCG Perú, haciendo 1000 cosas a la vez, pero les voy a contar un poco del trasfondo, o sea, la verdad detrás, el lado humano de todo lo que sucede en la vida de una persona. De repente, estas son las cosas que me definen a mí: vocación y trabajo duro, porque yo en verdad amo hacer ciencia. Sea, ustedes en sus hobbies, no sé, o sea, las personas tienen hobbies regulares, ¿no? Les gusta
hacer ejercicio, correr, ver películas, no sé, tocar un instrumento. Yo en mis ratos libres hago más ciencia, porque así soy de, de extraño. Eh, y bueno, y sigo batallando aún con el psicólogo para asimilar esto, aunque parezca así poco difícil de creer, o sea, a uno le cuesta aceptar, ¿no? Que tiene talento y que no ha sido todo suerte, ¿no? Hay un componente de suerte, pero pues, ya si desean hablar un poco más en algún momento del síndrome del impostor, podemos conversar en privado. Eh, bueno, esto de acá son las palabras que me definen a mí y les voy a contar las heridas del camino. En el 2003 yo venía perdido, había acabado el colegio muy temprano, a los 11 años, había estado en una academia entrenándome para Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, representando al Perú, viajando a diferentes lugares. No sabía mucho qué hacer con la vida, estaba siguiendo los consejos de mi familia, ¿no? Que estudio ingeniería electrónica, entré, todo iba muy bien. De pronto, bueno, cuando postulo había la oportunidad también de postular una carrera en San Marcos, la academia me auspiciaba. Bueno, escojo genética porque era una carrera nueva y por la descripción me llamó la atención. Eh, Hay una huelga muy grande en la uni en el 2000, entre 2004 y el 2005 que duró como 8 meses. Entonces eso me lleva a replantear, ¿no? ¿Qué quería hacer? Porque ya había llevado un par de cursos en genética y me llamaba muchísimo la atención, mientras pues aunque suene feo, o sea, me aburría más y más de la ingeniería electrónica, no era para mí, o sea, podía llevarla porque tenía talento en matemática, pero no era para mí. Eh, Retomo mi carrera, o sea, recién empiezo el 2005. Empecé todo desnivelado porque había llevado un curso, otro curso por ahí, no tenía una promoción fija, no me identificaba con ninguna base en general, llevaba cursos con la 2003, 2004, 2005. Y bueno, cuando yo ingreso a San Marcos no sabía nada, nada de biología. Entonces, me costó empezar la carrera desde abajo. Me chocó un poco en el orgullo, pues no salir tan bien en los primeros cursos, pasar con la justa. Entonces, bueno, me recluta el profesor Cabrera y me pongo a estudiar mucho por mi cuenta en paralelo. Eh, entonces, empiezo a llevar clases del Open Courseware, del MIT, en ese entonces no había Coursera, eh, a leer un montón de libros por mi cuenta y también porque casi no podía ir a clases porque tenía que trabajar, porque pasa algo más en el 2005. Embaracé a mi pareja y tenía una hija a los 18 años, entonces balancear el trabajo con la universidad era difícil, entonces tuve que dejar la uni y me quedé solo con San Marcos y en paralelo hacer lo que podía para ganar dinero, ¿no? Enseñaba clases particulares, me tenía que ir incluso a provincia de madrugada los fines de semana y volver para recibir clases el lunes. Eso me causó de que pues algunos profesores no entendían la situación, pues y una vez un profesor de prácticas me jaló por asistencia en un curso. Me tardé un poco más en acabar la carrera, pero acabé y pude acabar en primer lugar con mi promoción de egreso. Entonces, todo bien, acabo la carrera, me fue muy bien, gané premios, e inclusive en uno de esos eventos en donde gano una beca, conocí a Carlos Castillo Chávez, me lleva a Arizona State University, al MTVI, a entrenar en biomatemática, que era mi primera pasión de la carrera, y eh, había la chance de quedarme a estudiar el doctorado allá. Sin embargo, ya para el 2010 ya, ya las cosas ya dejaron de funcionar ya
con la mamá de mi hija, en verdad, muchos años antes, ¿no? O sea, ustedes se imaginan, ¿no? De que dos personas que se conocían un mes, de pronto sale embarazada, no habíamos tenido tiempo ni de conocerlos, o sea, no éramos compatibles, nos separamos. Y ya para ese entonces yo me iba a ir a estudiar el doctorado y dije, no puedo irme sin mi hija, ¿no? Eh, y entonces renuncio al doctorado porque la beca no era suficiente para poder ir con mi pareja de ese entonces y con mi hija. Entonces me quedo en Perú, decido quedarme en el laboratorio de Mirko trabajando ahí en Farvet un tiempo más. Pasaban los años y ya me había como que hecho de la idea, bueno, ya no creo que se vaya a dar, me estoy volviendo más viejo, me estoy oxidando, necesito más ingresos para poder viajar con una familia. Entonces ya me había hecho de un auto, vivía en un departamento, tenía mis muebles, mis cosas. Y el 2015 suceden varias cosas. Primero, que chicos que yo había entrenado por momentos, cuando estaba en el laboratorio de Mirko, ya iban a postular a sus doctorados. Y eso me dijo, bueno, entonces si ellos pueden, ¿por qué no intento yo también? Me acuerdo que en ese entonces Basilio me empujó a postular. Y además, la empresa donde yo trabajaba iba a reducir el área de investigación en bioinformática y ya yo iba a tener que salir. Eso me empuja a irme. Y el doctor Gilman me ofrece llevarme, pero con un sueldo bien pequeño, porque en verdad eso es todo lo que podía dar, ¿no? No era que él esté siendo tacaño, es lo que se le pagaba a los visiting scholars, pero no me alcanzaba a mí, entonces decido apostarlo todo, ¿no? O sea, vendo mi auto, mis muebles, e invierto en postular a universidades en Estados Unidos y a ver qué pasaba. Eh, Todo resultó mucho mejor de lo que esperaba. Yo pensaba que me iba a quedar en alguna universidad pequeña por allá y me terminan aceptando en Michigan State University, el MIT, Johns Hopkins y finalmente Rockefeller, ¿no? Que llegó con una súper oferta, teniendo en cuenta que yo tenía familia y ya. O sea, no había dudas, ¿no? No había otra opción tampoco, entonces me fui y empiezo a estudiar mi doctorado. Todo iba excelente, porque el primer año, un paper de primer autor, empezando el siguiente año, un artículo que sale en Science, luego pasan unos meses más, nos citan en los Nobel, descubrimos el oncogen que causa fibrolamelar carcinoma con mi otro laboratorio, todo iba de maravilla y para ese entonces, cuando ya estábamos encaminados a desarrollar el primer tratamiento para este cáncer huérfano, eh, entonces la universidad me ayuda a postular a la residencia permanente en categoría de persona con habilidades extraordinarias de interés nacional. Genial, todo iba bien. Y cuando iba a defender mi proyecto de tesis el 2018, bueno, ya mi esposa en ese entonces estaba embarazada y mi hijo nace un día antes de que yo iba a defender mi proyecto y así de mala noche, de los 2 días que había estado sin dormir, fui a defender, no dije nada, tenía miedo pues que no se fueran a tomar a bien o hasta cuándo lo iban a postergar, y ya estaba postergado. Felizmente todo salió bien. Y después de eso me dijeron, bueno, nosotros tres somos papás, si hubiéramos comprendido, pero ya está, pasa la pandemia. Ustedes saben, en la pandemia hubo muchísimos divorcios, incluyendo el mío. Y eso viene acompañado de depresión, perdí como 15 kilos, y casi no venía al laboratorio, muchas cosas, ¿no? Entonces, mi jefe fue comprensivo conmigo, y bueno, me ayudó a pararme otra vez. Y me acabo bien el doctorado del 2023. Acabo publicando 20 artículos durante el doctorado, en adición a los 10 que había publicado antes. O sea, era un récord en la universidad, era eh, muy bueno para mi carrera, pero en verdad yo no estaba en ese entonces orientándome para poder dirigir un propio laboratorio, sino para mostrar que tenía todo un bagaje de herramientas grande con el que podía luego eh, trabajar de repente
industria o en un Bioinformatics Core. Y para ese entonces la industria estaba bien, porque todos habían crecido mucho desde pandemia y me voy a industria. Y no sabía lo que quería, en verdad. Todo resultó mal. Las empresas empezaron a contraer justamente por esas burbujas de industria. El proyecto al que entro, pues la unidad resultó mal, la cerraron, me quedé sin empleo 4 meses. Felizmente, gracias a que tengo muy buenos contactos y amigos, pude sobrevivir ese tiempo y luego conseguir otro trabajo ahora. Y todo eso mientras balancear estos dos grupos que funden el camino, ¿no? O sea, porque algo que me caracteriza mucho y que me ha enseñado la universidad pública es solidaridad, vocación de servicio y responsabilidad social. Eso viene de casa y de la formación durante toda mi carrera. Y eso es lo que me lleva a formar la Sociedad Peruana de Bioinformática en conjunto con todos estos chicos con los que tengo el honor de trabajar. En paralelo, mi grupo de investigación remoto, Big Mind, que es mi labor social, o sea, es ver cómo les puedo enseñar técnicas, involucrarlos con investigadores del extranjero, hacer malabares para conseguir dinero para publicar o para conseguirles una pasantía, pero en verdad eso es lo que me llena, o sea, eso es lo que me ayuda a mí mismo a seguir, si no, no le encontraría en verdad sentido a todo lo que hago. Bueno, esta es mi historia. Y estos son mis mejores logros, ¿no? Mi hija, como les conté, me la traje, aprovechó muy bien su carrera. Acabó en primer lugar el colegio en una escuela especializada en Computer Science y cuando postula a estudiar su carrera, recibe entrevistas con beca completa de Harvard, de Stanford, de Princeton. Termina aceptando la de Carnegie Mellon, que es la mejor universidad del mundo en esa área. Mi hijo pequeño Sebastián, que quiere ser científico, que ya lo están adelantando un grado porque le va muy bien, es muy estudioso. Y mis tres trainees, de repente los más antiguos desde que empieza Big Mind, eh, bueno, es una bendición en verdad tenerlos a ellos en Nueva York, cerca, verlos crecer, por más que pues, ya sean independientes, que haya diferencias a veces de opinión, o sea, ellos son mi orgullo. Ahora, les voy a hablar un poco de Big Mind. Nos ha ido realmente bien en todos estos años. Hemos sacado ya como 7 artículos, han pasado 27 personas por aquí, algunos de ellos los muestro ahí. Eh, Tenemos dos en escritura, no, cuatro en escritura, dos omitidos. Hemos tenido la suerte de que nuestras investigaciones, con las limitaciones que hemos tenido, hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles y hemos ganado 2 premios internacionales. Eh, bueno, y cada vez se sigue sumando más gente al equipo, ¿no? Que me falta agregar en el timeline, pero que los pongo acá de ladito y otros más que pues son muy nuevos y aún no me han mandado foto. Y bueno, gracias a ellos todo está caminando, ¿no? O sea, como dijo Mirko, o sea, el investigador principal solo no puede realmente hacer mucho, ¿no? Es gracias a todo el equipo que tiene, a todos esos trainees, a los que les va pasando la antorcha, ¿no? Y los que hacen el trabajo duro, de verdad. Bueno, queda poco tiempo para hablar de la investigación, así que voy a ser breve. Saben de cómo es el procesamiento de péptidos, ¿no? No se recibe una proteína extraña de alguna manera, es degradada por el proteosoma, se presenta en la superficie celular a los receptores de la célula T. Esto para la vía clase 1, la clase 2 es muy similar. Pronto voy a sacar un review sobre eso, entonces estén atentos. Los péptidos de clase 1 suelen ser de 9 aminoácidos eh, y suelen tener posiciones ancla, posiciones que tienen muy poca variabilidad porque ellos entran en los surcos del HLA.
Entonces, lo que da realmente la variabilidad y la flexibilidad al sistema inmunológico para poder reconocer diferentes enfermedades o, o proteínas extrañas es justamente la variabilidad en las otras posiciones que no son las anclas. Bueno, el MHC clase 2 es un poco diferente. Ya no tiene el surco cerrado, tiene el surco abierto, porque está formado por dos subunidades. Y en el core, en la parte central, igual reconoce 9 aminoácidos en promedio, ¿no? Y tenemos algunos aminoácidos flanqueantes. Bueno, así es como se da el reconocimiento. Tenemos la molécula de HLA. Lo que he resaltado en amarillo es la sección que entra en contacto con el epítope. Y toda esta sección de contacto con el epítope es la que interactúa con el receptor de la célula T que viene por arriba. Eh, bueno, como pueden ver, hay algunas posiciones que están más ocultas, más profundas que otras. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber esto del HLA? ¿En qué nos puede servir en salud? Bueno, acá les voy a hablar muy brevemente del artículo que sacamos en Science con mi amigo Chowell, en donde encontramos, pues que, les cuento un poco del background. La inmunoterapia es un tratamiento casi milagroso contra el cáncer, ¿no? O sea, súper efectivo para gente que está incluso desahuciada. No funciona para todos, lamentablemente, pero consiste en de que, bueno, ¿cuál creen pues que es el agente más abundante que tenemos en el cuerpo para combatir enfermedades, ¿no? Es el propio sistema inmunológico, porque está 24/7 circulando por todo el torrente sanguíneo, buscando todo lo que es malo para eliminarlo. Entonces, el sistema inmunológico también puede reconocer a nuestro propio cáncer en muchos casos, ¿no? Y para esto necesita que las proteínas que están en este tumor sean lo más diferente posible a las proteínas naturales del cuerpo, ¿no? Porque no ataca al cuerpo. Entonces, el problema es que como ha habido un entrenamiento previo de las células del sistema inmunológico, no llegan a atacar al cáncer, ¿no? En toda su capacidad. Entonces, la inmunoterapia lo que consiste es diseñar anticuerpos que se administran como un medicamento para bloquear la señal de freno. O sea, como es quitarle el freno al sistema inmunológico para que pueda actuar y tenga libertad de matar, ¿no? Todo lo que reconoce distinto. Entonces, como se imaginarán, hay mucha muerte celular en ese momento. Y a las personas a las que le administran eso tienen que estar ahí en emergencia y con cuidados eh, muy extremos en ese momento porque pueden morir por envenenamiento por urea. Entonces, así también como suena, no funciona para todos y hay eh, un detalle que encontramos nosotros en melanoma es que entre las personas que no funcionan en melanoma, em, muchas tenían este alelo, el HLA-B1501, y cuando tenían un alelo como que tenían un menor survival, y cuando tenían dos alelos de ese, inclusive mucho menor. Entonces, así es como lo pueden ver en una gráfica, lo que acabo de describir. Entonces, era evidente que las personas con este alelo, homocigoto, heterocigoto, les iba peor que a las otras. Entonces, investigamos por qué. ¿Qué tenía este alelo de particular? Y bueno, lo que pasa es de que este alelo tiene tres radicales que están flotando, que aparentemente bloquean el reconocimiento del epítope en tres aminoácidos. O sea, si nosotros tenemos que reconocer un fragmento de 9 y ya estamos bloqueando tres y nos queda solamente 6 para la diferencia y si le restamos uno más que está entrando al surco, nos quedan 5. O sea, nos hemos ido casi a la mitad, le estamos limitando bastante el sistema inmunológico en su capacidad de reconocer lo distinto. Entonces, una pregunta inmediata fue, pero si esos radicales están ahí cerrando, ¿cómo entran, no? ¿O qué sucede? Y lo que vimos, pues bueno, ahí están los radicales que les muestran.
de que estos radicales están pues flotando y no se estabilizan mientras el surco está vacío. Pero cuando entra un péptido que luego pues resulta ser un epítope, este puente se estabiliza. Y cuando se estabiliza es que ya realiza este bloqueo. Bueno, entonces así fue como encontramos que los alelos de HLA, primero con esta evidencia en este cáncer y con este alelo, y luego en general con la pérdida de heterocigosidad que proveía una desventaja al momento de la inmunoterapia, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede identificar epítopes? In vitro, pues hay diferentes técnicas, ¿no? La más popular de repente ahorita es por espectrometría de masas porque produce muchos datos. Antiguamente los datos venían mayormente de las otras técnicas que están acá listadas y con toda esta información se pueden entrenar métodos predictivos, métodos de inteligencia artificial. Entonces les voy a hablar de uno específicamente de las redes neuronales artificiales que consisten en tener unas neuronas de input es donde va a entrar su información codificada de alguna manera de los epítopes y su afinidad se van a transformar internamente en las capas ocultas y van a resultar en outputs. Bueno, la red neuronal está definida usualmente por los patrones de interconexión entre las neuronas, la función de activación con la que se transforman estas señales que van pasando de una capa a otra y el proceso de aprendizaje que tiene que, por el que tiene que pasar esta red, porque nosotros le damos los inputs, adentro hay muchos coeficientes que transforman la data y va a salir outputs, pero nosotros no sabemos a priori los coeficientes, entonces mediante el proceso de entrenamiento se van a ir ajustando esos coeficientes al output deseado. Bueno, esto lo voy a saltar y esto les acabo de mencionar. Entonces lo que se hace es que en cada ciclo de entrenamiento se cuantifica el error, o sea, la distancia entre lo que queremos y lo que vamos obteniendo. Entonces se va a ir minimizando ese error y así se van a ir ajustando los coeficientes, no se van a ir penalizando. Entonces, para no sufrir overfitting, que es sobreajustar sus coeficientes a su dataset, se suele partir la data que ustedes tienen en training y en testing. Entonces, por ejemplo, el NetMHC lo que hace es partir su data en 5 y usa una parte para testing y las otras 4 partes para training. Y lo que hace es que luego va rotando el set de testing y así determina los coeficientes. Ahora, una cosa natural que ustedes se pueden preguntar es, bueno, me acabas de mencionar, David, que los alelos de MHC tienen ciertas diferencias, algunos tienen inclusive desventajas a la hora del reconocimiento, y es porque las distintas moléculas de MHC reconocen a un diferente pool de epítopes. Este es un experimento que se hizo en que de 100.000 epítopes naturales, el HLA-0201 pues reconoce alrededor de 5.000, el 02, acá me equivoqué, ese es el 0101 alrededor de 500, el 0601 pues como a 5. No son números ya no tan precisos, pero la pregunta es, ¿esto sucede en la naturaleza? Y es que sí. Cada uno o sea, de ellos tiene diferente preferencia por aminoácidos. Bueno, y el rank score captura esto, es lo que les voy a mencionar ahorita. El rank score es la medida que se usa en la mayoría de predictores, que es, o sea, de todos los epítopes bueno, todos los péptidos que analiza la herramienta, va a predecir algunos como epítopes, ¿no? Y supuestamente estos que están en el 1% de arriba, son los que realmente se podrían unir, ¿no? Entonces, como este cutoff es variable de alelo a alelo, entonces así no estamos siendo confundidos por la afinidad de cada alelo. Bueno, esta es una captura del predictor NetMHC que funciona en la web también y que con el que pueden probar, ¿no? Con esta accesión, con este ejemplo y obtener los resultados que le muestro ahí, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en Perú? Y bueno, la charla sobre aplicaciones en Perú y es porque si bien lo de los HLA lo pueden aplicar para los que investigan cáncer,
y diferentes tratamientos o para diferentes enfermedades en general. Estoy preparando un review con unos colegas también sobre las diferentes enfermedades en las que el HLA juega un rol. Eh, bueno, lo que hicimos hace tiempo en la empresa Farvet eh, fue desarrollar un test para diagnóstico rápido de Bifidobacterium paragallinarum, que es la enfermedad que causa la coriza infecciosa. Es una enfermedad respiratoria. Lo que hicimos fue, bueno, les cuento el problema. Lo que pasa es de que era complicado diagnosticar esta enfermedad. Normalmente tenían que tomar la muestra, mandarla al laboratorio hasta que se hacía el cultivo y se distinguía si era Bifidobacterium o no y lo regresaban, pasaban como 2 días y para ese entonces la enfermedad se había expandido bastante en la granja, ¿no? Y cuando encuentran la enfermedad en un galpón, que es un grupo como de 5.000 a 20.000 aves, que sí es normalmente como está fragmentada una granja en galpones, tienen que sacrificar a todos los que están en el mismo galpón porque están muy pegados y ya todos están infectados y así no se pueden vender los animales para el consumo humano. Entonces es muy importante que se pueda realizar un diagnóstico rápido. Entonces lo primero fue de que secuenciar a Bifidobacterium paragallinarum, el genoma, para ver qué podíamos usar para realizar un mejor diagnóstico. Entonces secuenciamos y anotamos 16 genomas de Bifidobacterium y este estudio fue de hecho el primer genoma que se secuencia, se ensambla, se anota íntegramente en Perú y solamente por peruanos. Es un genoma bacteriano y esto lo hacemos entre el 2009 hasta el 2011 y llegamos a publicar un poco después. Eh, bueno, una vez que teníamos el genoma y lo anotamos y encontramos las proteínas, lo que hicimos fue eh, predecirlas, o sea, primero encontrar qué proteínas estaban altamente conservadas, luego predecir cuáles eran secretorias o tenían dominios transmembrana. Y en las partes eh, externas de las proteínas transmembrana y en todo el cuerpo externo de la proteína secretoria, lo que hicimos fue predecir epítopes para ver si alguno nos podía servir. Entonces terminamos identificando esta proteína que ven ahí y seleccionamos ciertas regiones que mostramos en amarillo en las que diseñamos, en las que predecimos epítopes. Entonces diseñamos un test basado en esto, una tira como la de COVID, ¿no? Y tuvo resultados sorprendentes, ¿no? O sea, era muy específica para Bacterium paragallinarum, no se confundía con las otras enfermedades que solían presentar síntomas similares o coinfectar. Y la gran ventaja es que, como les comenté, o sea, si bien el aislamiento el cultivo tardaba como 2 días, o la prueba por PCR también tardaba 2 días, porque era lo mismo, era el proceso de enviarlo al laboratorio, aislar, procesar, hasta revelar. En cambio, esta tira que desarrollamos la podrían tener en la granja y solamente con extraer un poco de mucosa y disolverle el suero y pasarla por esta bandita que desarrollamos, tal cual el test de COVID, podían ver con la presencia de 2 bandas que era positivo para Bifidobacterium mono. Y esto pues en menos de 30 minutos. Es una aplicación que hicimos en aves y que tranquilamente se podría hacer en otras enfermedades. De hecho, esto fue gracias a un financiamiento de Concitec. Bueno, entonces ya han visto de que los alelos del HLA importan para las diferentes enfermedades, como pueden servir para desarrollar pruebas de diagnóstico rápido. Eh, Sin embargo, un detalle es que pues no se conocían los alelos de HLA en Perú, ¿no? Acá les muestro un reporte de la gente del Allele Frequency Database, que es la base de datos más grande de frecuencias alélicas, en donde muestran pues que hay variabilidad entre continentes, bueno, en grandes regiones, ¿no? No todos son continentes, pero hay variabilidad, entonces ustedes se imaginarán, bueno, si por ejemplo los alelos en Australia son diferentes a los alelos en Perú, algo que se desarrolla allá, pues de repente no sirve tan bien acá, ¿no? Eh,
Y esa fue la pregunta que nos hicimos nosotros durante la pandemia. Eh, bueno, acá les muestro cómo se tiene colectada la información en todo el mundo, ¿no? Y en Perú solamente se tienen 1 a 4 datasets, y esto era un problema, ¿no? Y Gold significa que son de 50, no, 20 o más, o sea, es bien, bien poquito. Nos hicimos esta pregunta porque se estaban desarrollando vacunas que ahora ya, bueno, hasta ese entonces, durante la pandemia, cuando seguía este reporte aún, ya estaban en fase clínica 2 diferentes vacunas basadas en péptidos. Y nuestra preocupación con mis colegas y yo y a los que estaba entrenando era pues de repente eso no va a servir para Perú, ¿no? ¿Y qué tal que esa vacuna es barata? ¿Qué tal que esta vacuna es accesible? Mejor, no solamente para esta enfermedad, pero en general, tratar de recopilar cuáles son los alelos más importantes en Perú. Entonces, eso hicimos, nos pusimos a buscar en la literatura que había, no había casi nada. Pero fuimos expandiendo, expandiendo, expandiendo con bases de datos, colectando todo lo que se podía y sacamos un reporte, ¿no? En que de Perú nos fuimos a toda Sudamérica y colectamos más de 2 millones de datos de alelos de HLA por país y lo aplicamos como ejemplo a SARS-CoV-2 para mostrar cómo los epítopes cambiaban si tomábamos en cuenta no los alelos norteamericanos, sino los alelos peruanos o sudamericanos. Entonces, acá un resumen de lo que los dije de la búsqueda bibliográfica que hicimos de más de 2.000 artículos, el nuevo mapa de frecuencias alélicas que sacamos en Sudamérica, los epítopes que encontramos, los que algunos tenían evidencia experimental y otros no. Y pudimos encontrar nuevos epítopes, ¿no? Y entre algunos de los epítopes que predijimos ya algunos tenían evidencia experimental. Bueno, todo esto y bueno, en general mi carrera desde que vengo de Farbe, del laboratorio Mirco, se orientó en cierto sentido a inmunoinformática. Y bueno, con los chicos que he tenido el gusto de entrenar y con el grupo que ahora dirijo, hemos desarrollado una serie de herramientas que ya han presentado durante las diferentes charlas, ¿no? Una interfaz web que fue encabezada por Luis Fernando Soto para poder hacer toda la manipulación de las predicciones, ver en dónde caen en la proteína, ver cuáles se intersectan entre diferentes alelos. Un nuevo método para poder ordenar estos epítopes en proteínas sintéticas, que es un esfuerzo liderado por Ana Romaní. Eh, y un tercer artículo que sacamos que fue pues plasmar estos flujos de predicción de epítopes que más o menos tenían sentido en la literatura y mostrar cómo resultaban en una proteína multipitópica yendo desde el proteoma hasta el constructo final, ¿no? Que fue liderado por en ese entonces Luis Fernando, Gabriel, Ana. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a todos por atender, por su tiempo. Este es el grupo actual. Bueno, y algunos de que han pasado por nuestro grupo y ya están ya por su cuenta teniendo éxito en cada uno en su propio laboratorio, ¿no? Entonces, si quieren seguir mi investigación o de repente colaborar conmigo, se pueden contactar ahí a mis redes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por su exponencia emocionante con respecto a su trayectoria de doctor. Em, Ahorita invito a cada uno de los invitados para que puedan realizar algunas preguntas con respecto a su trayectoria y con respecto a lo que han, a sus investigaciones a través del chat o bien a través del micro abierto. Chicos, anímense, por favor. Hola, ¿se puede? Hola. Sí, Mirko. Ah, David,
Como dice Reinaldo, bueno, gran testimonio de vida el que nos has mostrado. Te felicito por todo lo que has vivido y lo que has puesto de ti para salir adelante. Y efectivamente, la suerte es un factor necesario, pero uno hace la suerte también con sus acciones y tú eres el ejemplo de ello, que con todo tu esfuerzo y tu talento de atrás has logrado hacer lo que has hecho. Te felicito, David, me ha dado muchísimo gusto. Muchas gracias. Y del trabajo que presentaste, wow, me quedé sorprendido y me hizo recordar aquellos tiempos cuando estudiábamos los alelos del censo genético de pollos y encontramos el alelo del que llamamos el superpollo, el que era llamado a ser el alelo más resistente para cualquier enfermedad, pero que mejor había que mantenerlo en silencio porque malograba el negocio de las vacunas. Pero qué interesante lo que has mostrado, ¿no? Cómo dos, tres mutaciones eh, podrían hacer tanta diferencia para el reconocimiento y tener un impacto tan notable en la, digamos, en la forma de la enfermedad. Solo te quería preguntar, ¿esos análisis fueron mediciones experimentales de afinidad o cálculos teóricos de docking? ¿Cómo estaban Eh, confirmando esos hallazgos que mostraste? Gracias, David. Ujú, o sea, vino desde la parte epidemiológica que acá en el Memorial de Sloan Kettering rutinariamente secuencian a los pacientes y determinan sus alelos de HLA y mm, pudimos hacer el Kaplan-Meier y ver que esos alelos eran abundantes en esos pacientes. Luego tuvimos la suerte que habían varios cristales con esos alelos por otros motivos. Y luego todos los estudios que hicimos para ver esto de la estabilidad del puente entre los dos lados del surco fue dinámicas computacionales. ujú. Excelente. Muy buena. Excelente, excelente. Muchas Hola gracias. David, buenas tardes. Tengo una consulta. Ujú. Bueno, primero, muy interesante tu exposición. La verdad es que es muy admirable todo lo que has pasado con el transcurso del tiempo y claro, siempre valorando todo tu esfuerzo. Sorprendente la parte del descubrimiento, bueno, la interpretación que hicieron, ¿no? De todos los HLAs y las mutaciones que podían haber. Con respecto a la parte del training and testing que mencionaste con respecto a las redes combinacionales, tenía la duda de por qué el círculo giraba. Entonces no, Ah, porque era decían, para mostrarles de que si dividimos en 5 grupos, primero podemos agarrar el primer grupo para testear y los otros para entrenar. Luego podemos agarrar el segundo grupo para testear y los otros 4 para entrenar y así sucesivamente. Pues, o sea, el círculo no estaba girando, sino era el segmento que yo agarraba para entrenar el que cambiaba. ah, ok, gracias David, sí, quería aclarar eso porque no lo había entendido muy bien. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera invitarlos a va a haber un evento en el INS donde me han invitado a dar una charla en donde voy a hablar un poco más al detalle sobre la investigación haciendo inmunoinformática y va a haber otra charla para la Sociedad Chilena de Bioinformática para su tercer congreso que se va a transmitir online en donde voy a hablar no de nada de esto, sino cómo con multiómica terminamos desarrollando la cura, un tratamiento contra el cáncer y, bueno, no la cura, ¿no? Es el único tratamiento, por así decirlo, no tenía tratamiento, pero lo emocionante es de que ya van 11 personas que lo van usando en modalidad de emergencia, es cuando estás desahuciado y no hay otro tratamiento disponible. Esas 11 personas que lo van usando se han recuperado del coma. Sí, sí.
da bastantes esperanzas, ¿no? De que esto funcione. No es nada ligado a esta investigación, pero lo voy a contar ahí por si les interesa escucharme. Ok, sí, Álvaro tiene una pregunta. Sí, a mí me parece muy interesante la parte que mencionó de las redes neuronales, y cómo pues, se pueden relacionar de una forma con con herramientas de inteligencia artificial. ¿Se ha pensado usar más a profundidad herramientas de inteligencia artificial eh, en sus trabajos? Y si podría profundizar eso de alguna forma. Bueno, sí. Eh, Está de moda usar herramientas de inteligencia artificial de diferentes formas, ¿no? Porque es cuando, yo lo siento así, como cuando no tienes una comprensión suficiente del modelo para plantear un modelo más preciso, le tiras tus datos a la inteligencia artificial, pruebas muchas combinaciones y más o menos funciona. Y tú no lo necesitas entender y funciona. Y luego hay estudios que salen justo analizando qué sucede en el medio de las redes, redes equivalentes o la misma red que te da la solución, para ver qué rasgos son los importantes para resultar en el outcome que estás estudiando. Yo particularmente usé Long Short Term Memory Neural Networks en industria cuando estaba desarrollando un software para seleccionar los mejores epítopes que pueden acompañar una inmunoterapia contra el cáncer acá en Estados Unidos cuando trabajaba en la industria. Y tengo algunos proyectos sueltos que estoy esperando que alguien los tome de entre los chicos de Big Mind, a ver si alguien se anima para hacer predicciones de diferentes cosas. Faltan manos, siempre faltan manos, tiempo. Ya no sé qué hacer con eso ya. Mi balance de vida es muy, muy malo. Entonces, vamos a ver cómo van saliendo las cosas de a poquito. Y la otra limitante de las redes neuronales artificiales es que normalmente hay muy poca data. Entonces, el arte está en conseguir data y data buena, ¿no? Bueno, eso sería, creo, la respuesta a tu pregunta. Gracias, doctor. Ok, muchísimas gracias de nuevo, doctor Requena, por compartir sus vicisitudes y, y bueno.